Welcome, dijeran algunos, bienvenidos. Qué agradable iniciar el año una vez más en el ámbito donde nos agrada invertir el tiempo, porque nos enriquece y nos permitirá sin lugar a dudas tener una mayor comprensión de las verdades bíblicas para irlas colocando y practicando en nuestra vida cotidiana, pero también para servir a Dios en el ámbito donde Él nos conduzca. Así que bienvenidos a todos ustedes a través de las redes sociales, les damos una bienvenida con todo el corazón y a los presentes de igual manera. Así que vamos a dar inicio en el libro de los Hechos, capítulo 11, y nos vamos a encontrar con una de las más grandes e importantes acciones que se tuvieron que ejercer para cambiar el estatus anterior, donde la falta de sabiduría, de conocimiento, había limitado la predicación del Evangelio. Y esto es muy importante. En ocasiones nuestra falta de capacidad de comprensión de las verdades bíblicas nos coloca en una postura, en una posición donde creemos es la apropiada, la correcta, pero estamos en ocasiones diametralmente opuestos a lo que Dios espera. Así que el día de hoy vamos a entrar en este contexto. Capítulo 11, versos 1 al 18, que no los vamos a leer todos completos, pero sí te pido lo mantengas ahí. Y antes de dar la clase necesitamos orar, pedir Dios nos ayude, nos guíe, porque es en su nombre, en su fuerza y por su espíritu. Por favor, alguno de ustedes dirija la oración, ahora sí que con voz de mando, con voz de trompeta, para que se escuche a través de las redes sociales, por favor. Señor, te damos gracias por esta noche, mire Señor, que nos permite reunirnos y empezar el año con nuestra clase. Amén. Pedimos para que abras nuestro entendimiento. Sí, Señor. Para que tu Espíritu Santo y el pastor pueda compartirnos la palabra y nosotros a su vez poderla compartir afuera con los demás, Señor. Gracias por esta noche, gracias por los que están por llegar. Para que sí, Señor. Bien, aquí los esperamos. Gracias, Señor. Amén. Amén. Ya en un momento más les llegará su clase, haciendo para quienes tienen a la espera. No, ahora van a tener que hablar fuerte con sus interpretaciones, por favor. Cosas que me han dicho que no se escucha cuando aportamos, que sí, por favor. Bueno, al que entonces va a aportar, por favor, párese para tener un encuentro más cercano para beneficio de quienes están a través de las redes sociales, y de esa manera coloquemos ambos esta tarea, por favor, ¿sí? Bien, voy a leer los primeros dos versos, los tres que tenemos aquí. Dice este capítulo 11: oyeron los apóstoles y hermanos que estaban en Judea que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Subraya estas dos condicionantes o dos aspectos. Los hermanos que estaban en Judea y los gentiles. Verso 2: y cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaban con él los que eran de la circuncisión, diciendo: ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? Esto es precisamente donde nosotros el día de hoy empezamos. La gran oportunidad de la predicación del Evangelio estaba latente. La misión conferida para los apóstoles fue ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Pero ellos se habían concentrado y habían hecho su lugar de operaciones en Jerusalén. Aun cuando vino la persecución, ellos continuaron atrincherados en Jerusalén. Y ahora venía otra oportunidad. Pedro había estado, recuerdas, en casa de Simón el curtidor, donde había recibido una visión acerca de preparándolo Dios para salir de esa atmósfera, de esa condicionante que ellos habían elegido, porque consideraban que su evangelio era exclusivamente para el pueblo judío. Y este era el gran conflicto, pero es aquí donde tú y yo tenemos una de las más grandes lecciones. La misión que Dios nos ha encomendado
a cada uno de los creyentes, nos exige y nos conduce precisamente con un curso específico y con un propósito definido. Pero cuando nosotros hacemos nuestras agendas, corremos el peligro de no cumplir con lo que Dios espera. Pero una gran diferencia es cuando Dios tiene su propia agenda y estamos en ella. Es muy distinto, porque a veces nosotros queremos hacer acorde a nuestro pensamiento, a cómo me enseñaron, a cómo era en la iglesia, a cómo yo creo que se debe hacer. Esos son los parámetros que nos limitan y no permiten la expansión del evangelio. Pero cuando Dios tiene su agenda y nosotros nos convertimos en los medios utilizables para alcanzar el propósito divino, entonces veremos cosas más grandes de los que hasta el día de hoy tenemos. Qué importante. Y esa es una de las grandes lecciones para todas las generaciones. No hagamos nuestra agenda. Permitamos que Dios en su agenda nos permita contribuir, participar, y entonces se va a cumplir lo que Dios tiene reservado. ¿Sí? Correcto. Bien, ¿qué estaba sucediendo? Recordemos, Pedro había llegado a casa de Cornelio. ¿Se acuerdan? Sí. Entonces, nos damos cuenta que las acciones propiciadas por la obediencia de Pedro, de una manera u otra, habían trascendido hasta llegar a Jerusalén. Y no tenían WhatsApp, no tenían redes sociales. Cómo la comunicación siempre es una realidad. Cómo viajan las noticias a pesar de lo que uno puede decir es limitable. Pero antes de que Pedro llegara de regreso a su casa, a Jerusalén, ya lo estaban esperando el cuerpo dogmático para poderlo llevar a sentarse al banquillo de los acusados y hacer entonces una decisión del por qué Pedro se había atrevido a hacer algo que era contrario a lo que la ley de Moisés declaraba. Esto es muy importante. Porque dice aquí, verso 1, que los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea escucharon, estaban disputando los de la circuncisión, es decir, aquellos que formaban parte del cuerpo en la primera iglesia, más las personas reunidas ahí, judeo-cristianos, vamos a decir, aquellos que se consideraban conservadores. ¿Qué quiere decir eso? Que ellos todavía creían firmemente en que la ley de Moisés debería determinar su presente y su futuro. Ellos todavía no alcanzaban a comprender que el evangelio es libertad, es poder, es trascendencia. Ellos todavía mantenían una estrecha capacidad de comprensión de las verdades que el Señor estaba exponiéndoles y los estuvo preparando después de su resurrección por 40 largos días todavía. No fueron suficientes los 3 años y meses. Invirtió otros 40 días porque en ellos había colocado la responsabilidad de la predicación. Los ángeles estaban deseosos de hacerlo, pero no les fue conferido. Así que los discípulos se encontraban como los receptores de la verdad y también los transmisores. Pero a veces nuestra falta de competitividad, de comprensión en la transmisión del evangelio nos limita. Y esto es algo que tú y yo tenemos que colocar. Así que Pedro, habiendo seguido la directriz divina, va a casa de Cornelio, entra con él y el Señor hace cosas maravillosas. Pero ahora viene la controversia. Esto nos dice también que Pedro no era el Papa. Pedro no era el non plus ultra. Pedro era cuestionable. Pedro era susceptible de ser llevado a controversia, a disputa. ¿Por qué? Por sus actitudes. Esto nos dice entonces que este cuerpo ministerial que tenían estaba consciente que todos formaban parte
del grupo y deberían ser contables, es decir, necesitaban dar cuentas de sus acciones. Y uno de los más grandes peligros que encontramos en cualquier liderazgo es cuando nadie es sujeto de dar cuentas. Ese es uno de los más grandes peligros en cualquier lugar, espiritual, material, empresarial, académicamente. Uno de los más grandes peligros es cuando nadie se siente con la capacidad o la responsabilidad de entregar cuentas. Eso debemos recordarlo siempre, siempre. Así que esta escena entonces se realiza la conversión de Cornelio y todos los de su casa fuera de Jerusalén. ¡Qué increíble! Una vez más, Dios mostrando que no era el lugar que ellos habían elegido para permanecer. Dios les había dicho, el Señor les dijo, id y predicar el Evangelio por todo el mundo. Pero ellos se habían sustraído al ostracismo que antes les caracterizaba, porque los judíos siempre creyeron que eran la élite mundial, hasta el día de hoy. Creyeron que eran los elegidos para gobernar y vivir bajo un contexto donde no tenían que rozarse con nadie. Pero eso era contrario a lo que Dios había dicho. ¿Qué es lo que estaba pasando? Es lo que tenemos que entender. ¿Cuál es la controversia? Fíjense lo que estaba diciendo aquí. Verso 3. ¿Por qué has entrado? Este es el punto de la controversia. Y parece increíble. ¿Por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos? Dice, ¿y qué? Y has comido con ellos. En otras palabras, en la predicación del Evangelio no fue el problema. El problema real consistía en que amaban todavía más la ley que el Evangelio. Sus vidas estaban determinadas por preceptos, por liturgias, por sacrificios, antes que por la libertad que ya habían experimentado en el Señor. Y como se consideraban la élite, ellos ahora están entrando en una condición donde al cuestionar a Pedro le están diciendo, ¿por qué te has sentado a comer con ellos? En otras palabras, la ley prohibía, de acuerdo a Levítico 11, que un judío comiera en casa o estuviera con un gentil comiendo, es decir, en otras palabras, se estaba contaminando, era una vida impura, porque estaban fuera del pacto. Así que, ¿y el por qué el comer? Vamos a ver dos textos, por favor. Marcos 2, 16. Otro, por favor, Lucas. Gracias, preciosa. Lucas 15, 2. Gracias. Sí, adelante. Y los escribas y los fariseos, viéndole comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a los discípulos, ¿qué es esto? Que él come y bebe con los publicanos y pecadores. Wow. ¿Jesús? ¿Por qué era esta situación? ¿Por qué Jesús también era el blanco? O sea, Pedro estaba siendo objeto de una reprimenda similar a la crítica que Jesús había recibido. Y la pregunta era, ¿por qué? Vamos a Lucas 15:2, por favor. Y los fariseos y los escribas murmuraban, diciendo, este a los pecadores recibe y con ellos come. Con ellos come. ¿Qué sucede? Comer no era el problema, porque podían comer, como hoy dijeran, con el sello kosher, es decir, con esa distinción de que todo es puro y no está contaminado con algunas condiciones que no fueran acorde a la ley. El problema no era la comida en sí. El problema radicaba básicamente en que lo que representaba sentarse con una persona era una señal de aceptación por lo que era y lo que hacía. O sea, no pensaban que el propósito era otro. Así es. No, porque para los judíos eran gentiles, Ok. no eran dignos. Así que para ellos era una señal. Si un judío se sentaba con un gentil, era señal de aceptarlo tal cual
porque ellos estaban excluidos del pacto, eran considerados impuros. Pero, además de esto, representaba una relación, una comunión, una amistad, y no debería etimológica o teológicamente una situación que representara una comunión con ellos. Por lo tanto, la crítica sobre Pedro no radicaba realmente por haber predicado el Evangelio. Fíjense bien, esta es una de las condiciones que más nos afectan. A veces podemos estar de acuerdo en predicar el Evangelio, pero a veces nuestras posturas raciales nos limitan, nos impiden, porque le asignamos valores de trasfondo cultural, identidad étnica o costumbres, y tratamos de abstenernos. Y esto es lo que estaba sucediéndole a Pedro. Ahora estaba cuestionado por qué había decidido entrar en casa de gentiles. En otras palabras, Pedro había estado ahora, por la revelación que el Señor le había dado, dispuesto a romper con sus propias posturas y permitir al Espíritu Santo guiarle para cumplir el propósito de la misión asignada. Vamos a leer Gálatas 2:12, por favor, y otro, 1 Corintios 5:11, por favor. Comentarios. No sé si tengamos comentarios de quienes están a través de las redes sociales ya, pero bienvenidos, hermanos. Gracias, hermanos Gámez, un abrazo, Dios les bendiga, creyendo que hemos estado orando y el Señor los ha sanado completamente. Vamos a leer Gálatas 2:12, por favor. Fuerte, por favor. Y otro, 1 Corintios 5:11. No, los niños. Antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comían con los gentiles, pero después que vinieron se retraían y se apartaban porque tenían miedo de los de la circuncisión. ¿Quiénes eran los de la circuncisión? Los judíos convertidos al cristianismo, pero todavía abrazaban sus antiguas costumbres, posturas de permitir a la ley determinar su curso de relaciones. Y mayormente cuando las dietas se convertían en parte frontal de su relación. Por lo tanto, el sentarse Pedro con alguien, o un judío con alguien no judío, es decir, con un gentil, se consideraba una condición que pudiera representar hasta excomunión de la sinagoga por haber quebrantado la ley deliberadamente. Vamos a leer Lucas, por favor, 1 Corintios 5:11. Más bien les escribí que no se junten con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario o avaro o idólatra o maldiciente o borracho o ladrón. Con él tal ni aún coman. Con esos ni aún coman. ¿Qué estaba diciendo? El principio establecido acerca de cuál era la razón de sentarse. Y esto es aplicable para el creyente hoy. Esto no lo podemos ignorar. Recuerden, aquel punto estabas hablando de Antiguo Testamento. Ahora Pablo, bajo la directriz del Espíritu Santo, coloca un principio acerca de aceptación y comunión. Por eso establece en 1 Corintios 5:11 que debemos también tener cuidado con quién nos sentamos. Debemos ser selectivos. Esto no quiere decir que nosotros somos jueces para condenar, no. Está colocando un principio para bienestar de quien está en esa condición y se dé cuenta que no es lo correcto, lo apropiado, lo recto, lo grato. Porque de otra manera sería como darle una palmadita en el hombro y decirle, vamos adelante, estoy contigo, sigue adelante, vamos juntos. ¿Sí? Eso es algo que tenemos ahí.
Pero ¿cómo? O sea, si uno se sienta con una persona así, pues también puedes ayudarle a que deje de ser así. Lo que está diciendo es con quién, dice, con alguien diciéndose ser creyente. O sea, que ya se niega creyente. Ok, no está, no, eso es obvio, cuando tú te sientas con alguien, no sabemos, ¿no? Pero si alguien deliberadamente. Así que, ¿cuál es el punto? El Señor Jesús se sentó con ellos. ¿Por qué? Porque era compartir y predicar el Evangelio. Ese es el punto. ¿Sí? Pero ¿qué sucedía? Entonces, aquí hay una situación que es muy importante. En el libro de Isaías, capítulo 42, verso 6, mientras lo encuentran, nos vamos a dar cuenta que el propósito de Dios en relación al pueblo judío ciertamente fue escogido, le brindó privilegios y le confió también responsabilidades. Pero esto no los hacía estar exentos de tener relación con las naciones aledañas. No significaba que ellos deberían sustraerse del entorno social donde vivían. Isaías 42, 6, por favor. Yo Jehová te he llamado en justicia y te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones. Wow. El Señor le estaba dando desde el inicio de los tiempos a Israel, o al pueblo hebreo, o al pueblo judío, el privilegio de ser parte de ese íntimo momento con Él. Pero a la vez ellos deberían ser los embajadores para trasladar, transmitir el mensaje de Dios a las personas alrededor de ellos. Deberían ser la voz de Dios en un mundo perdido. Deberían convertirse en la luz que iluminara el camino a las personas. En otras palabras, ellos deberían enseñarle a las personas cómo vivir. Las naciones aledañas eran paganas, practicaban sacrificios humanos, adoraban a toda clase de dioses imaginables, de piedra, de hierro, de oro, de cualquier cosa. Hacían una gran cantidad de prácticas fuera de contexto. Así que el pueblo judío, al conocer la verdad, estaba obligado a compartir la verdad y enseñarle a las naciones a su alrededor cómo deberían vivir. Pero no solo eso, ellos también deberían enseñarles e ilustrarles a quién adorar, a quién servir. Ese era el propósito de la nación de Israel, al ser tomadas como privilegiados. Pero en algún momento de su historia perdieron esta realidad espiritual y se convirtieron en elitistas, como lo afirmo hasta el día de hoy. Creyeron que eran los elegidos y que no había nadie más hacia adelante. Podemos recordar, por ejemplo, a Jonás, cuando fue enviado a predicar a Nínive, una nación pagana. Pero Dios les había estado dando evidencias a lo largo del Antiguo Testamento que Él estaba interesado en ver la salvación de los gentiles. ¿Y Jonás qué hizo? Recibe la directriz divina y dice, ¿hacia dónde quieres que me dirija? ¿Hacia el norte? Ah, pues yo me voy al sur. Y se fue voluntariamente. ¿Por qué? Porque había prejuicios raciales. Había conflictos internos que les hacía creer que ellos eran la clase de la élite a la cual pertenecían y nadie más tenía acceso para con ellos. Incluso hubo tiempos cuando vieron a los gentiles con desprecio. Los vieron como gente carente de capacidades porque los consideraban grotescos acorde a las prácticas que tenían esas naciones aledañas. Por eso, en algún momento encontramos en el Antiguo Testamento que los judíos estuvieron evadiendo a los no judíos. En vez de cumplir la misión asignada, se desistieron, se encerraron en su ostracismo étnico, cultural, religioso,
pretendiendo que eso sería la única norma para caminar y vivir con Dios. Porque ellos tergiversaron la ley, pretendiendo que la ley era la única norma que pudiera decir las cosas. Y no es que Dios cambie, sino que ellos en su falta de capacidad no comprendieron lo que la ley establece. Recuerden, cuando Dios le dice a Abraham, en ti serán benditas que nada más la nación de Israel, todas las naciones. ¿Qué podemos entonces decir después de estas posturas personales y no cumplir con nuestro propósito? Yo coloqué una parte aquí. La ausencia de revelación es limitación. Cuando nosotros nos mantenemos en el ámbito donde nuestra capacidad creemos que es ya lo que hemos alcanzado y no procuramos crecer, vamos a seguir viviendo de la misma manera y pretendiendo tener las mismas posturas, los propósitos y la misma comprensión. Jesús les había dicho a sus discípulos en el Evangelio de Juan 14, 15, 16, pero cuando venga el Espíritu Santo, Él les revelará todas las cosas. Entonces debe haber una revelación progresiva donde vamos creciendo, adquiriendo madurez, ampliándose nuestro horizonte, descubriéndose aquellas cortinas que nos impedían ver más adelante y podemos entonces con claridad ir paso a paso, creciendo, madurando y manteniendo ya nuestros ojos a la altura que Dios espera. Por eso dice, porque mis pensamientos no son sus pensamientos, ni mis caminos sus caminos. El pueblo judío, incluyendo los apóstoles, se habían quedado en este renglón. ¿Cuál fue la crítica para Pedro? ¿Por qué predicaste el evangelio? No. La controversia, el llevarlo al banquillo de los acusados fue, ¿por qué te sentaste con incircuncisos? Y esa palabra incircunciso es una de las más degradantes palabras que se le podía dar a un gentil. Qué terrible. Yo, por ejemplo, conocí Adelante. un judío este viernes. Ajá. O sea, sí se sienten diferentes, sí se sienten diferentes, pero también, y a pesar se sienten muy orgullosos de ser diferentes, Uh-huh. ¿sí? Pero también yo noté pues que están sí muy llenos de dogmas, porque yo, él es compositor de música clásica. Entonces estaba viendo un concierto de él en su video presumiendo la vida Kipá. La kipá. Le dije, oye, no que la kipá no está Dios sobre nosotros ahorita, ¿no? Inmediatamente se nos sacó de la música, Sí. ¿verdad? Entonces, pero también están llenos de, como que hay una mitología judía que esa no la sabemos mucho, ¿no? Porque él me platicó de dos, o sea, que una tribu de Israel se vino a América, ¿sí? Y que el hijo el primogénito de Salomón estuvo con la reina de Saba, que ellos sí saben cómo se llama la reina de Saba y que se robó del templo de Israel el arca. Sí, entonces pues mucha mitología judía, ¿no? O sea, yo no me puse a discutir, él sabe muy bien lo que es el Askenazí, de dónde él sabe que él es sefardí, tiene que andar buscando su llave de la casa de España que dejaron sus abuelos, eso, ¿no? sí. Pero sí, o sea, por una parte el judío sí tiene un nivel cultural muy, muy alto, muy alto. O sea, sí me sorprendió mucho de que sabía de otras cosas independientemente de su judaísmo. Sí. Y eso sí los hace como sentirse superiores. Pero sí también traen una mitología, creo yo, pues porque es el segundo juez, sí traen una mitología muy, muy extraña, ¿no? De muchas cosas que suceden. Recuerden, eso que está diciendo Omar es una realidad. Ellos todavía siguen mezclando cosas de su entorno cuando debería ser suficiente la ley.
Eso es muy importante. Ahora, si hablamos de los premios Nobel, podemos decir que la mayor parte de quienes han ganado son judíos y cristianos. Los judíos tienen un alto grado de capacidad. Dios los bendijo en todo este contexto, pero también son muy preparados, dedicados, la mayoría, y eso tenemos que admitirlo. Pero su orgullo sigue estando ahí. Y máxime cuando creen que son descendientes de Abraham y por lo tanto la nación elegida. Pero se les olvida que Abraham o en Abraham serían benditas, es decir, tocadas, alcanzadas, salvadas, todas las naciones del mundo. ¿Sí? Así que, primer punto entonces, la ausencia de revelación es limitación. Eso es algo que nosotros necesitamos ir superando. Orando, estudiando, pidiéndole a Dios dirección, que el Espíritu Santo abra nuestro entendimiento, nos guíe, y no conformarnos con pensar que lo sabemos todo. No, estamos aprendiendo cada día. A veces me han escuchado decir, y lo digo con claridad, que a veces estoy leyendo y pareciera que es la primera vez que lo leo. Digo, ¿qué? No lo había visto, no lo había entendido, y eso me lleva a una mayor comprensión y también a una práctica más continua. Comentarios. ¿Sí? Bien, verso 4, vamos a tener esta oportunidad de entrar ahora. Del capítulo 11, verso 4. ¿Qué es lo que hace? La explicación que Pedro da al respecto. ¿Cómo lo realiza? ¿De qué manera es? Verso 4 dice, entonces comenzó Pedro a contarles, fíjense bien, por orden. Qué importante es esa palabra. Por orden, porque eso le da cohesión, continuidad, propósito y resultado. Cuando nosotros lo hacemos en ese orden, porque a veces hablamos de aquí, de allá y de acá, y como Cantinflas no sabemos ni qué. Y tenemos que aprender que para instruir, compartir o transmitir lo que conocemos debe haber ese orden de hilación para que haya un punto de partida y un punto final y una comprensión, que es lo que esperamos, un resultado. Me agrada mucho porque dice, es que es Lucas quien está escribiendo, el doctor. No es Pedro quien está escribiendo, es Lucas quien está trasladando todos estos eventos para que nosotros nos demos cuenta cómo es que las cosas se dieron. Bien, dice Pedro, al contarles por orden lo sucedido, diciendo, estaba yo en la ciudad de Jope. ¿Qué estaba haciendo? Orando. Y le vino un éxtasis, una visión, algo semejante a algún lienzo que descendía. Y le empieza a decir, ¿no? Verso 6, cuando fijé en él los ojos, consideré y vi cuadrúpedos terrestres, fieras, reptiles y aves del cielo. Eso es lo que empieza a decir. De tal manera entonces, que él les dice hasta el verso 10, cómo es que Dios anticipó y preparó el alma de Cornelio, porque él siempre está, como dice el salmista, sus ojos observan la tierra. Y cuando una persona lo busca, genuinamente lo va a encontrar. Dios hará posible que esto suceda. Estábamos hablando de citas divinas y aquí vamos a encontrar esto, donde Cornelio, un centurión gentil, había sido impactado de tal manera que ahora estaba orando, buscando a Dios, y viene aquella revelación donde el ángel le dice, envía a casa de Simón el curtidor por un hombre llamado Pedro. Y es lo que está diciendo. Pedro les está contando qué está pasando. No está defendiéndose, porque algunos teólogos dicen, se estaba defendiendo. No, él no tenía que defenderse. Él simplemente establece dos hechos contundentes que son prioritarios en la vida del creyente. La primera, Dios siempre toma la iniciativa. Él hace que las cosas sucedan. Él no se cruza de brazos esperando a ver si sucede o no.
Dios hace que las cosas sucedan. Y el primer punto entonces que Pedro está argumentando es que él no fue por su voluntad de decir, ay, hoy me levanté para ir con gentiles. No, él recibió previamente una revelación de Dios preparándolo para ese encuentro. Ok, entonces tenemos que darnos cuenta que la iniciativa es del Señor. A veces tú y yo tenemos una inclinación o un deseo, viene de Dios, porque como dice, Dios produce el querer como el hacer. Pedro no se está defendiendo de una posible venganza, sentencia o descalificación. Pedro les dice aquí, por orden les empezó a contar todas las cosas, de tal manera que ellos se dieron cuenta qué es lo que había recibido Pedro. Y recuerden, cuando dice 3 veces come y mata. Para ellos, para los judíos, era algo establecido, un principio. Desde la ley de Moisés se había escrito, con 2 o 3 testigos, es confirmación. Así que cuando ellos escuchan que era esta tercera ocasión, sabían, porque conocían quién era Pedro. Un hombre de oración, un hombre de fe, un hombre dispuesto a continuar predicando el evangelio, así que no había inventado esta situación. Y el primer punto que establece es, Dios tomó la iniciativa. Eso nos da una gran lección a nosotros. Que Él puede tener su agenda, como mencioné al principio. A veces tenemos nuestra agenda y nosotros nos movemos acorde a nuestro parámetro, a nuestros horarios, prioridades. Pero cuando Dios tiene su agenda y nosotros nos insertamos en ella, entonces muchas cosas van a suceder, como esta de Pedro en casa de Cornelio. Y la segunda cosa que Pedro establece es que la obediencia a la directriz divina es acción. Eso es importante. La obediencia no es pasividad, es acción, es entrega, es realización, es hacer que las cosas sucedan como Dios lo hace. ¿Sí? Y eso es lo que estamos viendo. Pedro no se está defendiendo como lo hizo también Esteban. ¿Recuerdan cuando fue cuestionado? Él no estaba preocupado por qué iba a decir, si iba a salir ileso o inocente. Él estaba colocando los fundamentos del por qué había hecho eso. Y eso es algo que nosotros necesitamos. ¿Comentarios? ¿Aportaciones? Pero ¿cómo uno tiene esa comunicación con Dios para entender que estás haciendo lo que Él te está mandando a hacer y no estás haciendo lo que tú, según tú, tienes que hacer? Es buena pregunta, Ale. Muy buena pregunta. Bueno, tu relación con Dios va a definir bastante. Pastor, pues yo siento que yo tengo una buena relación con Dios y dudo a veces de cosas que digo, así será así. O sea, no me puedo mandar algo más directo. Sí, pero un lienzo, pero Un lienzo, dice Omar. A ver si ella me dice algo. bueno, que dice, manda un lienzo y le vas a dar unas galletas. Es buena pregunta. Pedro me queda claro, pues, su situación, pero uno no está a ese nivel. O sea, No, pero Dios nos va llevando en un proceso y nos va a hablar acorde a lo que podemos conocer, entender y llevar a cabo. No nos va a confiar algo que esté fuera de nuestro alcance. Y si Dios te está llevando paso a paso, Ale, primero quiere decir que tienes disposición para escuchar su voz, buscarle. Y Él te va a hacer claro lo que quiere de ti o lo que va a hacer. O va a colocar momentos, personas, circunstancias para que se cumpla lo que tú has estado experimentando. Pero ahí el punto es ya no tener la duda, sino ahora, Señor, esto es, voy a empezar a caminar en obediencia. Hacer que las cosas sucedan. Dios hace que las cosas sucedan. Nosotros no hacemos que las cosas sucedan a menos que Dios no te dé ese parámetro para ir adelante. Por ejemplo, a veces, como el sábado que estábamos aquí, con ese hombre que estaba ahí afuera, que llegó a pedir comida y fue el momento más importante para poderle compartir del evangelio. Yo estaba allá en el auto.
Y repentinamente las cosas se dan, pero yo en la mañana había orado lo siguiente. Y no es jactancia, sino es por lo que estamos hablando. Señor, quiero ser un instrumento tuyo el día de hoy. Ayúdame a compartir tu palabra, Señor. Eso estuve orando en la mañana. Señor, ayúdame a ser útil, a ser un instrumento que sea para gloria de tu nombre. Y esa fue mi oración en la mañana. Y yo estaba ahí sentado y no estaba buscando a quién darle en la cabeza yo. No. Pero repentinamente vemos que este hombre está aquí con necesidades, tocando la puerta. No solo se llevó el alimento del desayuno, sino pude compartirle el mensaje del Evangelio. Y dije, gracias Dios. Y se lo comenté a él. Le dije, tú vienes por una situación que te expulsaron de Estados Unidos, vienes con un conflicto grave, pero ¿sabes cuál fue la razón? Para que tuvieras este encuentro con Dios. Iba llorando ese pobre hombre. Y eso es lo que estamos hablando. Que a veces Dios va a colocar esos escenarios. Así que estamos aprendiendo, yo también estoy aprendiendo. Pero eso te lo va a hacer claro. Yo así a veces oro, Señor, que no me equivoque. Háblame tan claro, ¿no? Pero así va a ser. Pasó junto a mí ese hombre y no hubo química, no hubo nada. Nada me dijo, es ese hombre. No, o sea... Ahí hay cosas. A mí me pasó ayer que hay un cliente en la planta, tiene muchísimos años comprando, y estos días que estoy en la planta tengo alabanzas y viendo mostrador y está la música. Cuando le entrego el garrafón se queda atento y dice así como que ¿es una alabanza? Y yo le digo sí. O sea, y empezó, o sea, tiene 4 años ahí comprando y nunca se había podido tocar el tema. Pero el Señor preparó el escenario porque hemos estado orando, Señor, en donde estemos, ayúdanos a ser instrumento para llevar tu palabra. Amén. Tenía dudas de la parte de la iglesia que estaba ahí enfrente del local de la planta, de cómo los habían tratado y demás. Duramos 15 a 20 minutos platicando y es en donde el Señor te muestra el camino poco a poco y es una respuesta a la oración. O sea, no va a ser una voz como la que dice el pastor de aquí te quiero, pero o sea, él prepara el camino para la respuesta a las oraciones que nosotros le hayamos pedido. En realidad nuestro llamado principal, o sea, de todos, es ser discípulos, ¿no? Así es. Y compartir el Evangelio. Exacto. Eso es lo número uno que tenemos que hacer. Esa es la prioridad. ¿Por qué? Porque tenemos una vida que Dios nos dio nueva. No somos perfectos, sigue Dios trabajando con nosotros, pero eso es lo que podemos compartirle a otros, que ellos también necesitan conocer y caminar con Dios. Eso es importante. Bien, comentarios. Qué grato. Así que hay 2 cosas. Dios hace que las cosas sucedan porque Él toma la iniciativa, y si nosotros nos colocamos en armonía con su voluntad y obedecemos esa dirección, vamos a hacer que las cosas sucedan también. Eso es importante. Y las cosas pueden suceder, pero es Dios quien toma la iniciativa, recuerden. A Jonás, Dios le dio la directriz, pero él en vez de obedecer, corrió. Pero más tarde, cuando las cosas llegaron al extremo, él tuvo que decidir regresar y cumplir el propósito de ir y predicar el Evangelio. O es decir, el amor y el perdón de Dios a Nínive. Y fue lo que sucedió, que toda la ciudad se salvó, incluyendo los animales. Hasta los pusieron a ayunar 3 días, pobres animales. Todos estaban ayunando en Nínive, para que lean la historia. Bien, entonces vamos adelante. Pedro está hablando en los versos 5 al 10 acerca de lo que vio en Jope, pero en los versos 11 al 14 él empieza a dar ahora la descripción de cómo acontecieron las cosas en relación con la venida de aquellos hombres a tocar la puerta, y cómo el Espíritu Santo le había dicho: Pedro, ve con esos hombres, no tengas temor. Y entonces otro día fueron a casa de Cornelio.
¿qué aconteció? Recuerden, la revelación que Pedro recibe se convierte en una revolución espiritual, teológica en su vida. Cambió sus parámetros normativos de lo que creían acerca de lo que se debía hacer y no hacer. Ellos tenían más interés en guardar lo que previamente la ley les había instruido desde niños. Ahora que la revelación viene de Dios, era ampliar su horizonte, dejar esos antiguos argumentos y empezar a moverse bajo la voz de Dios. Y es lo que necesitamos. La iglesia, ustedes, yo en lo personal, necesitamos cada día esa dirección para seguir llegando al propósito al cual Dios nos tiene reservados. Si Dios prepara citas divinas, necesitamos entonces estar dispuestos para eso. ¿Qué hacer? ¿Cómo hacerlo? Cuando Pedro está en medio de esta controversia, él no está como el líder, él no está ahí como el papa, él no está ahí como alguien que quiere salir ileso de esa confrontación. Por el contrario, recuerden lo que dice Romanos: todas las cosas contribuyen para bien. Pedro estaba ahora compartiendo a quienes no tenían la capacidad de comprensión como él lo había recibido. En otras palabras, nosotros podemos ser, por lo que tú y yo estudiamos, conocemos, tenemos una comunión con Dios, si tenemos un medio milímetro más de altura que otros, eso nos convierte probablemente en los medios que Dios puede utilizar para llevarles conocimiento, revelación, instrucción a las personas que no están en ese nivel. Y eso es lo que está haciendo Pedro, convirtiéndose ahora en el medio de comunicación para clarificar, para extender esa visión y mostrarles que Dios sigue accionando por encima de todas las cosas. La ley ya no tenía más fundamentos ahí. Ahora es Pedro quien está por el Espíritu Santo comunicándoles que Dios tiene el control y que es necesario que nosotros estemos dispuestos a cambiar muchos de nuestros preceptos, muchas de nuestras ideas preconcebidas acerca de la Biblia, que estemos dispuestos a alterar nuestra forma de pensar, porque la palabra es viva y eficaz. La Biblia es la verdad y siempre es viva, de tal manera que siempre estará revelándonos las cosas. El Señor Jesús mencionó que hay dos aspectos que son la tragedia para muchas personas. Desde sus tiempos hasta el día de hoy, Jesús mencionó dos aspectos que son vitales en el desarrollo o en el deterioro. Jesús dijo: ignoran las Escrituras y también el poder de Dios. Estos dos aspectos hasta el día de hoy han llevado a muchas personas a una condición distante de conocer la verdad, porque se han apegado a tradiciones, liturgias, religiosidades, etnias, y se han olvidado que la palabra de Dios continúa revelándonos quién es Dios. Así que tenemos que cambiar muchas cosas, ¿no? Es como cuando alguien dice: yo creo que las mujeres deben traer vestido. No, yo creo que deben traer pantalón. Eso es irrelevante. Pero al final dices: si ese medio milímetro que Dios me ha concedido, pues no es para controversia, no es para argumentar, es para instruir, para ayudar, para hacerte crecer. Bueno, habrá el momento de hacerte claro al respecto, pero mientras, vamos adelante. Pero habrá momentos en que ya no puedes cambiar esa dinámica porque es muy importante. Es que yo no creo que exista Dios. Ay, entonces entramos en conflictos, ¿sí? ¿Comentarios? Así que nosotros ahora estamos teniendo mayor claridad en el por qué estamos aquí, como decía Ale, así simple y llanamente, para ser discípulos. Ese es el punto, ¿sí? ¿Comentarios? Bien, hay un punto ahora entonces muy importante. Voy a darle lectura al verso 14 al 17. Hablando de que Pedro está diciéndoles por orden lo que estaba aconteciendo.
Y al enviar a esos hombres para que Simón viniera a Cesarea, dice, él te hablará, es decir, Pedro te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también. Fíjense esa frase, es muy importante que coloques esa frase, también, no distinta. Está hablando también de similitud en origen, en impacto, en trascendencia y en revelación. ¿Okay? Cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también, como sobre nosotros al principio. Entonces, dice Pedro, me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo, Juan ciertamente bautizó en agua, mas ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Pedro está diciendo que hubo un Pentecostés gentil, que el Pentecostés de unos cuantos meses atrás en Jerusalén solo había sido el punto de partida, no el final, el principio de una serie de sucesiones de revelación, donde el Espíritu Santo traería en cada uno de aquellos creyentes que tuvieran hambre y sed para propiciar que el bautismo del Espíritu Santo se convirtiera en una realidad en su vida. Eso era lo que estaba impactando a los judíos convertidos, porque ahora tenían ya una placa para decir, nosotros fuimos los primeros en el bautismo del Espíritu Santo. No, el orgullo no se les quitaba. ¿Cómo? ¿A ellos también? Si el Señor dijo que nada más a nosotros. Pero fíjense bien, en el capítulo 1, verso 5 de este libro de los Hechos, si alguien lo tiene, por favor, el Señor Jesús había estado preparando a los discípulos para este gran impacto, este gran momento. 1:5, capítulo 1, verso 5. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Eso Jesús lo estuvo hablando 40 días después de haber resucitado. 10 días después fue el enorme momento donde la iglesia nace, surge como resultado de la presencia del Espíritu Santo en ese derramamiento que a los 120 inundó con todo aquello que ellos estaban viviendo. Los que fueron testigos oculares y aún experimentaron ese bautismo del Espíritu Santo ese día, estaban sorprendidos porque pensaban que ya no habría otra manifestación, como algunos el día de hoy todavía lo siguen creyendo, ¿no? Que respetamos su postura, celebramos que tengan la libertad de pensar y eso precisamente les da la oportunidad de decidir qué creer. Pero estamos viendo que no fue nada más Pentecostés. No se nos dice, Lucas no enfatiza los números de casa de Cornelio, pero él establece que había su casa. Y cuando habla de su casa era no solamente su círculo íntimo, esposa e hijos. Para la tradición judía, hablar de su casa era todo el entorno de los que dependían de él, incluyendo su servidumbre, incluyendo los trabajadores, o sea, todos los que estaban ahí. ¿Cuántos no sabemos cuántos fueron llenos, bautizados? Pero lo que dice Lucas es que todos ellos fueron bautizados con el Espíritu Santo. ¡Wow! Esto nos lleva a entender que no podemos limitar la agenda de Dios por considerar que nuestra postura es superior a lo que la Biblia dice. Vamos a ver Efesios 4:5, por favor. Efesios 4:5. ¿Comentarios, aportaciones? Un Señor, una fe, un bautismo. Un Señor, una fe, un bautismo. Pablo escribe a la iglesia de Éfeso precisamente para instruirles que el Señor es el mismo de ayer, de hoy y de siempre, que Él no está limitado, ni el tiempo ha debilitado su capacidad.
que los años no han alterado el propósito divino. Él es inmutable, Él es incambiable. ¿Vamos de acuerdo? Porque si Él fuera voluble, no sería Dios. Nunca vamos a encontrar en la Escritura que Dios retiró lo que dio, que Él no cambió de dirección a lo que ordenó. De esta manera entendemos que la casa de Cornelio, al arrepentirse y reconocer que Jesús es el Mesías, es Dios, esta fue la puerta abierta para que una vez más la interrupción divina entrara con toda intensidad, y a todos los reunidos los bautizó con las mismas características que en Pentecostés. Por eso dice un mismo espíritu, es decir, el espíritu no hace unas cosas hoy y el día de mañana otras. No, Él es Dios, Él es una persona de la Trinidad que hace las mismas cosas siempre y en todo lugar, porque no hay acepciones. Así que la iglesia el día de hoy de igual manera puede esperar que esto acontezca si reunimos los requerimientos de orar, de tener hambre, de tener sed, de buscar al Señor con todo nuestro corazón. Él lo hará. Por eso Jesús lo había dicho claramente, porque si piden el Espíritu Santo, el Padre se los dará. Pero quizás no oramos de esa manera, quizás no estamos caminando de esa manera. No. Marcos 16, versos 15 al 16 también, por favor. Por eso Pedro aquí está diciendo, el Espíritu Santo cayó sobre ellos también, y señala, como sobre nosotros. Al principio, en otras palabras, está relatando un mismo suceso que él vivió y experimentó, y ahora lo estaba viendo reflejado en la vida de los que estaban ahí reunidos. Fíjate bien, Pedro fue el receptor en primera instancia en aquella, cuando estaban los 120. Ahora él está observando lo que acontece de igual manera que ellos lo vivieron a los que estaban ahí reunidos en casa de Cornelio. Él está observando cómo descendió el Espíritu Santo, cuál fue su reacción, cómo se comportaron, qué hicieron. Él escucha las mismas palabras, las mismas manifestaciones y dice, es igual a nosotros. ¿Sí? Marcos 16, por favor, 15 al 16. Y les dijo, ir por todo el mundo y proclamar el Evangelio a toda criatura. El que creyere y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. Las diferencias raciales ya no tenían más que prevalecer. La misión que había sido conferida necesitaba continuar en curso. La falta de revelación en los discípulos, el ostracismo y quizás el elitismo de pensar que Jerusalén seguiría siendo la capital del mundo se desvanecieron, porque Jerusalén dejó de ser la ciudad ideal para convertirse después en solo un reflejo o un punto de partida. El Señor no permitió que Jerusalén fuera hasta el día de hoy el centro del cristianismo. No lo es. Y hay muchos que están cada día queriendo que Jerusalén sea el centro del cristianismo. Nunca lo va a ser, porque la vida del cristiano no depende de un punto geográfico, sino es en el corazón. Esa es la vida nueva. ¿Sí? Y me agrada, ¿por qué? Porque lo que ellos habían escuchado del Señor Jesús, de decir por todo el mundo, ahora Pedro lo estaba viviendo de primera mano. Lo está compartiendo con los suyos para que a partir de ese momento cambiara el rumbo de la historia y empezaran a enfocarse en salir de su comodidad, en salir de su círculo de elitistas, para ahora mirar hacia adelante. Si el Señor no hubiera intervenido, los cristianos se hubieran quedado como los judíos, en una secta. Se hubieran quedado en un grupo religioso y nunca hubieran crecido. Pero el Señor
está interesado en seguir salvando a cada persona de este mundo. Por eso dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, a cada habitante. Y es nuestra responsabilidad y nuestro privilegio poder continuar haciendo la obra del Señor. La pregunta sería, ¿realmente necesitamos el Espíritu Santo? Porque en ocasiones, al no tener enseñanza, predicación, cantos, o en nuestras reuniones hablar de la persona, su obra, función, llamado del Espíritu Santo, a veces no tenemos la claridad. Pero Jesús lo dijo en pocas palabras: y recibirán poder cuando venga el Espíritu Santo. Es quien nos equipa para hacer la obra. Es quien nos habilita con los recursos espirituales y aún con creatividad, con capacidad, con revelación para hacer que la obra de Dios continúe. Sí necesitamos el Espíritu Santo, sí necesitamos otra vez un Pentecostés en pleno 2022. Claro que lo necesitamos. La pregunta es, ¿se volverá a repetir? ¿Tú crees que la casa de Cornelio fue el único? No, posteriormente vamos a encontrar que otros momentos y otras circunstancias propiciaron también que el Señor entrara de esa misma manera. ¿Por qué no ahora? Quizá porque nuestra modernidad nos ha hecho más dependientes de tecnología, de ciencia, que depender más de Dios y pensar que Él puede hacer todavía la obra. Dios hace que las cosas sucedan y tú y yo también, en obediencia y acción, podemos hacer que las cosas sucedan. Y es que nos complicamos nosotros la existencia, ¿no? Porque es como muy sencillo buscar primeramente el reino de su justicia y predicar. O sea, es tan sencillo y tan básico, pero nos complicamos tanto. Porque es sencillo. El Evangelio no es tan complicado, más bien son nuestras formas, nuestras posturas, ¿no? Pedro está enseñando algo muy elemental. Dios es soberano. Por eso cuando Dios toma la iniciativa, Él es soberano. Y nos permite colaborar con Él. Nos da la oportunidad de entrar en esa esfera, pero no nos va a dar más de lo que podamos comprender o hacer. Pero puede darnos entendimiento para sumarnos a esos esfuerzos e ir adelante, si estamos dispuestos. Esto es muy importante. Así que, comentarios. Ah, qué agradable. ¿Quién dijo que Pedro era el maestro de todos? No, lo pusieron en el banquillo de los acusados. Entró la controversia, vino la disputa, la descalificación, pero Pedro mostró que cuando sirves a Dios, también Él te va a dar la sabiduría para saber cómo actuar, no para defenderte, sino para establecer el por qué y el para qué. Qué grato, ¿no? Bien. Antes de irnos, ¿alguna aportación de quienes están a través de las redes? ¿No tenemos a alguien? Bueno, verso 17 para irnos, ya que no quisieron, yo les voy a decir. Dice verso 17, si Dios les concedió el mismo don que a nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo, dice Pedro, ¿quién era yo para estorbar a Dios? Y esa es la pregunta. Dios tiene una línea definida de acción. A veces nosotros somos el obstáculo. A veces somos lo que limita. Y yo creo que podemos terminar el día de hoy diciendo, Señor, ayúdame a no ser un obstáculo, sino al contrario, ayúdame a seguir adelante. Por eso Pedro dice, yo, en otras palabras, él dijo, yo me hice un lado. Que Dios dijera, trazara la línea, yo me hice un lado para que continuara. Y es lo que tú y yo podemos hacer esta noche. ¿Sale? Vamos a cerrar nuestros ojos, te invito. Padre, te damos gracias.
por la gran oportunidad que nos concedes el día de hoy de reunirnos con el propósito de conocerte más, de recibir tu palabra, que es la expresión de tu carácter, de tu voluntad, el reflejo de tus planes para nosotros. Y ahora, Señor, al ver que tú estás obrando de una manera sobrenatural, te pedimos nos ayudes porque tenemos hambre y sed de ti. Cuánto deseamos una vez más que esa actividad derramada por el Espíritu Santo en Pentecostés, después con Cornelio y su casa, Señor, ¿por qué hoy sobre nosotros no puede ocurrir algo similar, Señor? Necesitamos tu intervención divina. Ayúdanos a caminar tomados de tu mano. Y como Pedro dijo, al conocerte, al ver tu iniciativa, Señor, y él sumarse en obediencia, dijo, ¿quién era yo para estorbar? Así nosotros, danos sabiduría, danos revelación, Señor, para no representar un obstáculo en el cumplimiento de tu propósito. Enséñanos cómo y qué hacer para servirte. Y te damos gracias por lo que harás y lo que estás haciendo el día de hoy, en el nombre de Jesús. Amén. Bendiciones, Dios los bendiga.